damos honra y gloria esta mañana. Ya ha venido desde antes que nosotros nos predestináramos a estar aquí. Ya Él está aquí en este lugar. Ya Él mueve su espíritu sobre este lugar, sobre su vida, sobre su entorno, sobre su necesidad. Ya el Espíritu de Dios conoce cómo usted se ha presentado esta mañana. Adoramos al Dios de gloria y al Dios de paz en esta preciosa mañana. Yo no sé qué siente usted, hermano, pero yo siento que aquí hay un de repente de Dios. Son esos días donde cuando usted menos espera, Dios te sorprenderá. Cuando usted menos decide venir pidiéndole algo a Dios, Dios tiene preparado algo para usted. Esos momentos donde Dios decide hacer algo y donde muchas veces la iglesia no apercibe qué es lo que Dios quiere darnos. Y a veces venimos sedientos y usted dice: qué raro, no pasa nada. No depende de lo que pase, sino a quién le creemos que va a pasar. Yo en esta mañana agradezco a Dios, a mis pastores, por la confianza de traer el mensaje esta mañana. Pero yo quiero decirle que aunque los músicos pararon, que aunque se oigan los taladros, los metados, el zinc, los perling, hay que adorarle, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que está aquí. Así que cuando usted se sube a un avión, lo primero que le dicen antes de subir, o sea, de alzar vuelo, es: póngase el cinturón, porque de repente en medio del mensaje puede haber turbulencia. Y para que usted esté seguro, póngase el cinturón desde ya y abra su boca y levante sus manos y adoremos juntos al Rey de gloria. Aleluya, gloria al Señor. Sin más preámbulo, iglesia, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Mientras oraba muy de mañanita, Esteban, si hay algo difícil para mí, es ponerle el tema al mensaje. Y yo muy de mañana doblé mis rodillas y le digo: Señor, ¿cuál es el tema de esta mañana? Y no había señal. Había un poco de viento que bloqueaba aquella señal. Cuando de pronto escucho una voz que me dice: forjando un camino. Yo no entendí en el momento, simplemente me levanté rápidamente y apunté esa palabra: forjando un camino. Yo no sé cuántos de hoy aquí en esta mañana necesitan verdaderamente ser forjados. De repente usted dice amén, pero usted no sabe a qué le está diciendo amén. Ahorita usted se va a dar cuenta que es ser forjado y qué se necesita para ser forjado o forjada. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 5. Saludamos a todos y a todas los que los ven a través de las redes sociales. Declaramos que esta palabra venga a su vida hoy en esta mañana y haga germinar una semilla en su corazón. Les saludamos desde Centro Cristiano Camino al Cielo, San Rafael de Heredia, Costa Rica. Reciban saludos de nuestros pastores. Nuestro pastor está en Guatemala y de aquí le enviamos saludos. La iglesia le manda saludos. Gloria al Señor.
Sabemos que Él está haciendo un trabajo fuerte y que Dios lo está respaldando. Libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a arrancar en el verso 12 y brincamos después al 15 y al 16. Cuando usted lo tiene, diga un fuerte amén. La palabra del Señor se lee así: honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, no hermano, dígalo con convicción. ¿Cómo estaban ellos? Dice, y estaban unánimes. Algunos, dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 15 dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Oiga lo que traían: trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Únicamente lo primero que pide es estar unánimes. Y después el Espíritu Santo hace que lo demás ocurra. Ponga su Biblia a un lado y levante sus manos al cielo en acción de gracias por el ministerio de la palabra. Buen Dios y Padre celestial, Señor, en esta hora, Señor, venimos presentando tu palabra, Dios mío. Señor, vengo presentando mi vida y la vengo haciendo a un lado, declarando, Señor, que a través de esta palabra, Señor, hoy tu iglesia pueda ser edificada. Todos los que están a través de las redes sociales, Padre, Señor, háblales. Señor, instrúyelos. Señor, llévale esta palabra a lo profundo de su corazón. Que el cautivo sea liberado, que el enfermo sea sanado, y que a través de esta palabra hoy pueda venir la salvación hacia cada vida, hacia cada rincón del lugar donde esté llegando este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia, pero por favor no se quede callado. Necesito que usted se conecte con el cielo, que usted esta mañana pueda entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Forjando un camino, lo primero que debemos de entender, ¿qué es forjar? ¿A qué se refiere la palabra forjar? Yo estuve leyendo un poco, y forjar es un proceso de dar forma a un metal. Y no solamente darle una forma, sino que tiene que estar caliente. Y de repente no caliente, aquel metal tiene que estar al rojo vivo, tiene que estar en su máximo potencial para poder ser usado. Dice, mediante golpes. Una vez que aquello esté caliente, va a ser golpeado. ¿Cuántos adoran a Cristo? También va a ser opresionado, o va a tener opresión, aumentando su resistencia. Emanuel, después de ser caliente, se va a tener que golpear.
Y después de haberlo golpeado, va a tener que ser probado para medir su resistencia, a ver hasta dónde aquello puede soportar los golpes y el doblez o lo que vayan a hacer con aquel metal. Acabamos de leer algo importante, pero quiero ir a Mateo 4, gloria al Señor, para poder entender algo sobre de lo que acabamos de leer. En Mateo 4:18 en adelante dice así la palabra: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y vea lo que pasa. Y él les dijo, ¿quién fue el que les dijo? Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren que Pedro y su hermano Andrés, lo que estaban era en una barca, de repente tirando la red. Pero cuando ellos escucharon la voz de Jesús, inmediatamente reaccionaron al llamado. Después de que Jesús les llama, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿le qué? Le siguieron. ¿Pudo Pedro cuestionar el llamado? ¿Pudo Pedro decir, ¿para qué voy a ir? Sí, claro que sí. Porque vemos que el hermano Pedro estaba ahí y que Jesús había puesto la mirada sobre él. Pero él atendió el llamado, obedeciendo. Pedro obedeció la voz de Jesús. Pero lo que yo me pongo a pensar, ¿a qué tipo de personas escoge el Señor? ¿Solo a los buenos? ¿Solo a los rectos? ¿Solo a los que están capacitados? ¿Solo a los que aplican? No. El Señor anda buscando a alguien que se deje formar, alguien que se deje guiar, alguien que pueda ser golpeado para aprender. ¿Sabe? La única forma de nosotros aprender que lo caliente no se toca como es. Dígalo, hermano, dígalo, ayúdeme. Cuando se quema, ¿verdad que sí? ¿Verdad que si usted ve algo caliente usted no le pone la mano? Porque ya ha aprendido que si lo toca, se quema. A nosotros nos hace falta aprender que hay cosas que le tocan a Dios, pero que hay un montón de cosas, quiero que usted se señale y que diga, que me tocan a mí. Dios ya tomó la decisión de llamar a Pedro como uno más de los 12 discípulos. Pero ¿quién era Pedro? Yo apunté aquí, dice, y podemos ver algunas características de Pedro, algunas cosas que tenía el hermano Pedro, porque a veces nosotros somos casi perfectos para diagnosticar quién califica y quién no califica, para decir quién sirve y quién no sirve.
para adelantarnos al plan de Dios y decir si aquella persona califica o no califica para el servicio. Pero cuando usted ve que aquella persona Dios la empieza a levantar, usted empieza a decir: esperemos un poco más, y un poco más, y un poco más. Y cuando usted se dio cuenta que el ministerio ya está trabajando y usted sigue sentado en la silla donde Dios a usted no lo quiere ver, donde Dios a usted le dijo que lo había llamado para algo grande, pero usted sigue minimizando lo que Dios a usted le dio. Alabado sea el Señor. Dele ese aplauso a Cristo. Pedro no era un hombre perfecto, al contrario. Ahorita vamos a ver. Pedro no era de repente el mejor, pero Pedro, en la primera que Jesús le habló, obedeció. Usted, hay muchos que le habla y a la primera se rebelan. No les ha terminado de decir el plan, ni para qué los necesita, cuando ya por dentro están diciendo: no, que manden a Emanuel, porque a mí. No, hombre, que vaya Joan, es el copastor. Pastor no está, es a Joan al que le toca, a mí no. No, hombre, que voy a cantar yo, ¿y para qué tienen los músicos? Yo no canto, yo no lo voy a hacer. Y al final, cuando te empiezas a secar y empiezas a ver que el tiempo pasa y sigues en el mismo lugar, le preguntas a Dios: ¿qué pasa con mi vida? ¿O por qué me has desechado? Yo no sé si en algún momento solo a mí me pasó. Acuérdese que la palabra al primero que le habla es a mí, porque yo tenía características muy similares a las de Pedro, muy similares, que solo un hombre llamado Joaquín Arroyo Jiménez pudo soportar. Un hombre cabezón, un hombre malcriado, un hombre soberbio, un hombre que hasta en público le debatía, y siempre con una sonrisa, con ganas de ahorcarme, pero me sonreía. Pero nunca persistió de ver lo que Dios le había prometido de mí. Y hoy, por la misericordia primeramente de Dios, miren hasta dónde Dios le ha placido tenerme una mañana como esta delante de todos ustedes, predicando la palabra del Señor y dándole la gloria a Él primeramente. Pero hay que dejarse formar, hay que dejarse escuchar, no hay que adelantarse, no hay que correr, hay que saber hacer las cosas para Dios. Cualquiera de los que me vio cuando entré por esa puerta allá en el otro lugar donde estábamos, hubiese dicho: ese hombre no sirve para nada, porque no tenía pinta de nada, ni de evangelista, ni de pastor, ni de maestro, de nada. Y aquí es la prueba de error, Emanuel. Dice: pongámosle unos sugieres, a ver qué sale. Pero qué lindo, porque hoy muchos de ustedes no pasan lo que pasamos nosotros cuando fuimos sugieres. Casi un mes de capacitación, todos los días aquí, el copastor de la iglesia en aquel momento, todos los días clases, cada semana un examen.
Y usted venía del mundo golpeado, menospreciado, y le dicen que para ser ujier usted tiene que prepararse. Y hoy Dios a usted le entrega algo en sus manos de gratis, y usted lo desecha sin ningún valor alguno. Si nosotros tuviéramos aquí que ponerlo a usted, lo primero que yo lo hago es lo que hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego. Tendríamos un horno más grande del que está allá atrás, y habría que meterlo a usted, a ver hasta dónde usted resiste, y a ver hasta dónde usted persiste, y a ver hasta dónde usted aguanta los golpes, para poder aprender que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza que Dios le permite a usted obtener le pertenece a Cristo. Que todo lo que Dios ha hecho con usted ha sido para glorificar su nombre. Aleluya. ¿Sabe? Pedro no era el mejor. Características de Pedro. Aleluya. Pedro era impulsivo. ¿Hay alguien así aquí? No levante su mano. Era impulsivo, pero Pedro era atrevido. ¿Saben? A veces nosotros necesitamos ser atrevidos para creerle a Dios que la obra que Él empezó en mí la perfeccionará. A veces tenemos que ser atrevidos a que cuando oímos una voz que nos dice: ve a aquel lugar donde de repente no hay nada, donde de repente tenés que empezar de cero, poder creerle a Dios que tú no puedes vivir toda la vida de la sombra de los pastores, porque ellos tuvieron que empezar un ministerio de cero, y hoy ellos tienen una huella sobre la tierra. Pero nosotros, a través del llamado, tenemos que empezar también nuestra nueva historia, o nuestra propia historia. Porque qué lindo es vivir a la sombra de las glorias del pastor, de las glorias de la pastora, de todo lo que está construido. Pero eres parte tú de eso. Alabanzas a Cristo. Hay que ser atrevidos para creerle a Dios que aunque no hayan músicos, que aunque no hayan ujieres, que aunque no hayan diáconos, que aunque no haya gente para presidir, te toque a ti hacerlo todo. ¿Saben? ¿Por qué hablo de esto? Porque yo lo estoy experimentando, pastora. Yo el viernes estuve predicando en San Carlos, y Jenny, desde la mañana el músico y la esposa, que son los que cantan, me pusieron un mensaje que por una razón o una prioridad muy importante para ellos no podían estar ni el viernes que yo estaba, ni hoy. Y humanamente yo dije: ¿y ahora quién canta? ¿Quién va a cantar? Ese fue lo que yo tenía en mi mente. Adriana dice, cuando estábamos allá: vamos a poner el teléfono y ponemos. Y yo le dije: no lo haga, no lo haga. Y yo dije: o me tiro al agua o me quedo en la orilla. ¿Usted entendió lo que yo acabo de decir? O me tiro al agua o me quedo en la orilla. Y le dije a los que estábamos: ustedes síganme, que si nos enredamos empezamos de nuevo. Agarré la pandereta, cerré los ojos y empecé a cantar alabaré.
Y de alabaré llegó otro canto. Y después llegó otro canto. Y yo dije, esto se está poniendo lindo, porque yo tenía los ojos cerrados. Después, alaba a Cristo. Después de eso, yo dije, bueno, sacamos la tarea con las alabanzas. Ah, no. Un hermano dice, ¿y la adoración, pastor? Y yo le dije, dejémoslo para otro momento. Y entonces empezamos a adorar, pero no a cantar, a adorar a Dios. Y empezó a descender el Espíritu de Dios de una forma tan preciosa que lo que habíamos éramos como 6. Pero ahí parecía que había más de lo que hay hoy aquí. Yo no sé de dónde salieron, pero yo sentía de que aquello estaba lleno. Y en medio de aquello, volví a decir lo mismo dentro de mí. Rosy, ¿es ahora o nunca? Y empezamos a cantarle a Dios en adoración. Y empezamos. Nos dieron casi las 7:20, perdón. Y el culto empezó a las 6 de la tarde. Casi hora 20 adorando a Dios. Y después que terminamos, los hermanos me preguntaron, espero que no estén viendo esto. Me dice, pastor, hoy algo ocurrió aquí, porque el ambiente fue diferente. Hay que ser atrevidos para con Dios. Yo dije, si tanto empeño le pongo a lo que hago con la Biblia, ¿por qué no le puedo poner empeño a aprender a cantarle a Dios? Pero bonito, con amor. ¿Sabe por qué? Yo a veces me quedaba pensando, iglesia, ¿por qué los músicos a veces se quedaban como en neutro? Y es que usted tiene un devocional aquí, pero cuando está ahí se le borra. Yo tenía las 4 canciones de adoración. No era que yo no quería cantarlas. Es más, yo había practicado. Me fui con Cristo y le digo, sígame. Y las tenía. Pero cuando estaba ahí, yo dije, hoy los entiendo. Puedo entender cuando alguien queda ahí como, siga aplaudiendo. Y yo le daba la pandereta y no me salía nada. Hasta que por ahí llegó uno, porque es que no era solamente cantar, tenía que sacar los que me sabía. Usted se ríe, pero eso es un poco difícil. Pero hay que ser impulsivo para bien y atrevido para hacer lo que nunca hemos hecho. También vemos que Pedro era un líder natural y ferviente. Pedro era un escocherado, pero era un líder ferviente. Alabanzas al Cordero de Dios. Tenía algo que lo marcaba como a todos. Usted no me va a venir a mí a decir que usted no tiene esa característica. Pedro era colérico. Algunos se ríen y dicen, ay pastor, yo atravesé por ahí. Yo también. Pero era un líder apasionado. Cuando usted es un líder apasionado, a usted no le importará lo que diga de ti, ni lo que piensen de ti, porque tú estás enfocado en una sola cosa, en que mi servicio y lo que hago es para una sola persona, y es para el que está sentado en el trono de Dios. Aleluya, iglesia. Él es el que merece toda la gloria.
también Pedro era honesto y humano. Pedro era honesto y humano. ¿A qué se refiere con esto? A que usted cuando tiene esa humanidad por dentro, usted también tiene empatía. Y usted puede fácilmente demostrar el amor de Dios sobre los que están a su lado. ¿Sabe? Yo hoy hablo sobre qué es mi vivencia, porque estoy escribiendo una historia que a veces el lápiz se me quiebra. Cuando usted escribe su propia historia, usted muchas veces tiene que arrancar la hoja y volver a empezar, Jenny, de nuevo, porque no todos son iguales. Usted va a recibir en una iglesia gente que te va a amar un montón, pastora. Gente que te va a estar al lado tuyo incondicionalmente. Usted va a tener ovejitas que usted desea tenerlas a todas igual. Pero de repente, por la puerta, se le va a presentar un camuro o un cabro. Yo les puedo testificar que yo tenía uno. Y digo tenía, porque Dios ha ido golpeando y ha ido moldeándolo, lo ha ido calentando hasta tal forma de que lo que me dijo un día que no iba a hacer, 3 días después llegó como él tenía que venir. Son aquellas personas que a usted le dicen no, pero por dentro están siendo quebrantadas y moldeadas según el orden de Dios. Porque yo tengo algo que aprendí, y es que el hombre no cambia a nadie, pero el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que hoy está aquí, ese mismo Espíritu que lo tocó a usted, que me tocó a mí, cambia a cualquier persona en el estado en el que esté. Él lo cambia, Él lo transforma y lo hace como a Él le plazca. Qué lindo, porque nosotros cuando recibimos a Jesús, ya nosotros no nos mandamos nosotros, ya nosotros tenemos dueño, ya nosotros tenemos quien nos guíe, quién es el que nos guarda, quién es el que nos hace hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Cristo vive para siempre. A pesar de su negación a Jesús, mostró un arrepentimiento profundo y sincero, siendo transformado de un pescador tosco a un líder firme. Quiero que vaya conmigo aquí mismo al libro de Mateo, pero en el capítulo 4. Alabanzas, perdón, déjeme llegar. San Juan 15. No, 21. Vamos a ir al 21. San Juan 21. Después de que Jesús toma a Pedro, en el capítulo 21, versículo 15 en adelante, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro que se resumen en una. Y lo primero que Jesús le dice a Pedro, dice así su palabra: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le preguntó?
¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, ¿qué le dijo, iglesia? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí cambia todo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús sabía lo que Pedro había hecho, pero Pedro también sabía que Jesús lo sabe todo. Muchas veces, iglesia, tú y yo venimos a la casa de Dios y le podemos decir al Señor: te amamos, de labios, de labios, pero no de corazón. Qué tremendo esto, porque en San Marcos 7:16 dice: y este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Hoy casi no he hecho preguntas en el mensaje, y yo te quiero preguntar: ¿de qué forma tú honras a Dios? ¿De labios o de corazón? Porque yo entiendo que la palabra me dice a mí que hay un conjunto que tienen que estar unidos, y es que de lo que hay en el corazón habla la boca. Tú no puedes tener amor si no demuestras amor. Tú no le puedes decir a Dios que lo amas si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a tu hermano que está a tu lado. Tú le puedes decir que lo amas. Pedro le decía: sí, Señor, claro que te amo. Pero el Señor sabía que Pedro lo había negado, ¿cuánto? 3 veces. ¿Puedes amar tú a alguien y negarlo 3 veces? ¿Qué clase de amor era el que le estaba preguntando Jesús a Pedro? Le estaba preguntando que si él estaba capacitado para tener el amor que él necesitaba por las ovejas, por la grey que un día iba a tener. Por eso hay que preguntarse: ¿hasta dónde nosotros amamos al Señor? Para mí, una de las muestras más sencillas que dan una evidencia cuánto amamos a Dios es, Mayuri, por lo que hacemos, nuestras obras. Porque la Biblia dice: por sus frutos. ¿Qué son esos frutos? Aquello que nosotros hacemos, aquello que la gente mira de mí, aquello que la gente dice: yo quisiera ser como aquel hermano, como aquella hermana. Nosotros tenemos que tener algo que llame la atención de los que están ahí, que haga de
despertar algo en la vida de ellos para querer imitarnos y ser mejores que nosotros. Yo estoy aquí porque entiendo que antes de mí, hace más de 2000 años, alguien caminó sobre la tierra, entregó su vida, entregó todo por mi vida, por la suya y por la de todos los de esta humanidad. Y yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero ser parte de aquello que Él comenzó. Pero para eso tengo que saber que las huellas que están marcadas sobre la tierra son huellas muy frágiles y son huellas que tienen un precio para poder imitarlas o seguirlas. No es como yo quiera, no es como tú creas, sino como el Señor nos ha dicho que tiene que ser. Jesús, a través de esa confrontación a Pedro, lo que viene a continuación es fruto de reconocer mi estado en el que estoy. Esteban, no porque nosotros prediquemos la palabra, siempre estamos en la cumbre. Pastora, no porque siempre cantemos adoración y lloremos, siempre estamos en la cumbre. No porque seamos parte del liderazgo, siempre vamos a estar en la cumbre, esperando a ver quién necesita para salir nosotros corriendo. Nosotros también necesitamos reconocer que sin Él, mire para arriba, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Y que necesitamos humillarnos, que necesitamos buscar como cualquier otro. Yo le decía a mis ovejitas, nunca se les olvide que yo en Heredia soy oveja. Yo aquí soy una oveja y de aquí aprendo para hacer las cosas donde, allá. Pedro tuvo que entender cuando el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Alabanzas al Cordero de Dios. Por eso es que usted va al libro de los Hechos nuevamente, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 41, usted ve un Pedro transformado. Usted ve un Pedro diferente, donde Pedro empieza a obedecer a aquel Jesús que le dijo: apacienta mis ovejas. Y ve a un Pedro en su primer mensaje ganándose 3000 almas para Cristo, ganándose 3000 almas que estaban perdidas como ovejas. Un Pedro que tenía características que nadie podía probar, pero que a través de un llamado, Pedro levanta su mano y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas almas se ganó Pedro en el primer mensaje? 3000. Viene el segundo mensaje y Pedro se levanta y dice: yo iré. Predica su segundo mensaje y fueron 5000 almas aproximadamente las que se convirtieron a Cristo. Le pregunto, ¿cuántas almas se han convertido a través de lo que usted ha aprendido? Viendo, oyendo y haciendo, como lo dice la palabra. ¿Cuántas vidas usted le ha podido compartir
el mensaje de la cruz. ¿Saben? El llamado de Dios está esta mañana como aquel horno. Yo siento el Espíritu de Dios de una forma preciosa aquí. Pero el llamado no puede ser efecto si, Tyron, tú no das el paso. El llamado no puede venir a hacer efecto si yo no doy el paso. Y no es de dar el paso a venir a arrepentirme, no. Es a dar el paso de llevarle una respuesta al que está necesitado. Porque nosotros no nos podemos desgastar ya entre nosotros. ¿Sabe? El tiempo cada vez es más corto. Y cada día, cada minuto, cada segundo, cada décima de segundo, allá afuera, allá donde me están viendo muchos se pierden. Muchas almas se van al infierno, a una condenación, porque muchos de nosotros no nos sacudimos el polvo y levantamos la mano y le decimos al Señor: yo quiero ser forjado. Yo no sé si usted ha entendido la palabra de ser forjado, pero aquí no para eso. Aquí no para solamente la conversión de 3,000 ni la conversión de 5,000. Aquí viene con lo que empezamos leyendo. Un hombre que le cree a Dios y que le dice al Señor: yo estoy aquí presente. Y lo más importante que fue, y me llamó mucho la atención cuando empezamos a pasar los líderes aquí al frente, lo que el Espíritu de Dios puso sobre la hermana Lea, sobre la unidad. Pastora, nosotros podemos tener la iglesia más grande, la más linda. Podemos tener los músicos angelicalmente que canten. Podemos tener los mejores miembros. Pero si, como dice el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, nosotros no estamos unánimes, aquí no ocurre nada. Usted tiene que estar unánime, alegre, contento. ¿Sabe dónde está la unanimidad? En que si Dios usa a Carla, todos nos vamos a gozar. Que si Dios vino y usó a William, usted levanta sus manos y adora, porque es lo que estamos esperando. Que Dios use una persona que se deje usar, que se deje y se permita marcar la diferencia entre otros. Hermano, aquí no queremos ser los mejores, queremos tener al mejor. Queremos que el mejor sea el que gobierne, que sea el mejor el que esté entre nosotros, que en medio de nuestras familias Cristo sea el centro, que en medio de nuestros hijos Cristo sea el centro, que en medio de nuestros hogares Cristo sea el centro. Pero lamentablemente muchos han sacado al Señor de sus hogares, de sus familias, de sus hijos, y no se han dejado forjar. Cuando usted está siendo forjado, usted va a recibir golpes, Frank. Y esos golpes a veces no vienen de los de afuera, vienen de los de adentro. Pero ¿sabe?
La única forma en que el metal pueda soportar los golpes es porque tiene que estar caliente. Hay algo que Dios refiere sobre esto también. Es mejor que estés frío o caliente, porque tibio no sirve para nada. El metal, una vez que es golpeado y es formado, se pone en práctica para ver cuánta es su resistencia. Voy aterrizando. Gracias a Dios no hubo turbulencia. En unos minutos estaremos desembarcando. Alabado sea el Señor. Pedro, después de todo lo que pasó, vino el Espíritu de Dios ¿sobre quién? Sobre Pedro. De tal forma que donde Pedro caminaba, el Espíritu de Dios a través de la sombra de Pedro, entienda eso, sanaba a los enfermos. Los endemoniados eran libres, los cautivos eran libres, los paralíticos se paraban, recibían milagros. ¿Porque qué? Porque sobre Pedro reposaba el Espíritu de Dios. Sobre Pedro había una unanimidad sobre los demás, y nadie sentía celos de Pedro. Ni Pedro llegó a tomar el lugar que no le correspondía, porque cualquiera pudiera decir: qué grande es Pedro. No, es que Pedro tenía el Espíritu. Abasaya la cama. Pedro tenía el Espíritu del Nazareno, de aquel hombre que lo había formado, de aquel hombre que lo había enseñado, de aquel hombre que lo había capacitado. Y que aunque Pedro tuviera muchos defectos, sobre Pedro reposaba. Ay, hermano, yo pensé que usted se iba a alegrar. Solo yo me alegro. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que cambia las vidas. Es el Espíritu de Dios el que trae libertad. Usted puede intentar orar por una persona, pero si el Espíritu de Dios no está sobre usted, nada va a ocurrir. Usted podrá orar por un enfermo, pero si el Espíritu de Dios no está sobre usted, nada va a ocurrir. Sobre mi vida tiene que estar el Espíritu del Nazareno. Y ese mismo Nazareno está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando por este lado. Él está pasando por este lugar. Él está pasando porque Él quiere demostrar que Él sigue siendo el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Con esto termino. Y hoy no quiero que los músicos pasen al altar, así que quédense ahí hasta el final. Yo les voy a decir cuando pasen. Cristo vive para siempre. Debemos de entender que a veces nosotros, siendo llamados y siendo personas activas, somos personas como sepulcros blanqueados. Perdóneme por este final, pero eso no está en el bosquejo. Eso está viniendo del Espíritu. Porque muchos aparentan y sienten compromiso, pastora, cuando tienen que pasar, aunque se sientan mal. ¿Saben? Yo muchas veces he tenido que venir, y vine muchísimas veces reconociendo de primero que tenía que ser forjado.
Mi posición como pastor o como copastor o como ujiero, como líder o como música no me define a poder estar aquí sin que sobre mi vida esté el Espíritu del Nazareno. Hay muchos que en algún momento se han sentido comprometidos y han pasado, porque si usted se queda ahí después del culto, lo van a llamar a capítulo. Pero le voy a dar un consejo y con esto termino. Es mejor que usted lo llame el pastor o la pastora y que no después el Señor le pida cuentas y que le diga: pasaste indignamente y todo lo que hiciste, yo, hablando de Jesús, le diga: pastora, yo no lo recibí. Y usted se va a preguntar todo el tiempo que canté. Es más, usted se puede quedar mudo si quiere, de tanto cantar. Pero si dentro de usted no es forjado y formado como Dios quiere que le sirvamos, dice la palabra, Él anda buscando. No dice pastores, no dice músicos, no dice diáconos ni ujieres. Dice: yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y verdad. Y malabasereribika malabasoma erenderei salamakanderibico. Tu palabra es la verdad, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, yo he predicado tu palabra y he puesto sobre ti, Señor, mi confianza para poder entender, Padre, que no siempre mis pensamientos serán lo que determinan, Padre, lo mejor para la iglesia. Pero en esta hora yo hago el llamado. Yo hago el llamado para aquellos y aquellas que quieren ser forjados, que quieren ser corregidos. Recuerden que ser forjados determina que van a ser pasados por el fuego para probarse de que estás hecho para aguantar. Y después de haberte pasado por el fuego, vas a ser golpeado para determinar tu resistencia. ¿Hay alguien aquí que quiere ser probado a ver hasta dónde? Dios te bendiga. Alguien quiere pasar aquí adelante a ver hasta dónde puedes obtener la resistencia. Yo le pedí a los músicos que no pasaran, porque el liderazgo hay muchos que van a pasar hoy o que tienen que pasar. Así que si usted es ujier, no se preocupe, usted también se puede arrodillar. Así que si usted es diácono, yo le aconsejo de que usted venga. Músicos, no se preocupen por quién cantará, yo canto. No se preocupen. Pero tienen que saber que nosotros vamos a ser probados como el oro. Yo hablo de probar el metal, pero no solo el metal es probado, el oro también es probado con el fuego. Y ahí es donde se ve si verdaderamente es oro o si verdaderamente es cobre. Porque cuando tú eres de un material diferente, y malabase, divica malabasoma, herendaraba y sandarabaquía. Hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Sabes? Yo a las 4 de la mañana le estaba orando al Señor y le dije: Señor, hoy quiero que hagas algo sobrenatural, porque entiendo que muchos de nosotros cometemos el error de a veces sentirse comprometidos por el servicio que prestamos. Pero hoy, si tú eres líder, si tú eres
uno de los que ministra y estás perdiendo la densidad, por favor, yo quiero que todos los que estén aquí adelante se pongan de rodillas. Hoy todos los vamos a postrar. Todos los que pasaron adelante nos vamos a poner de rodillas. Busca un lugar, porque así voy a entender que los que están de rodillas obedecieron la palabra. Los que están de rodillas hicieron caso al llamado del Señor. ¿Sabes? Pedro pudo haberse negado. Pedro pudo haber dicho que no. Pero Pedro le dijo al Señor en la primera. Dejó todo botado y vino y siguió a Jesús. Y vamos a hablar con el Señor. Dile al Señor tu condición. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. El Señor sí la conoce. El Señor sí la conoce tu condición. Si eres servidor y servidora y has hecho las cosas no conforme al corazón de Dios, dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Emalabacanda la baisoma.